Habíamos hecho un ejercicio muy parecido a este, pero viene una nota que cambia todo. ¿Qué dice la nota? Porque bueno, nos pide que sumemos y promediemos una cantidad de números, pero en el anterior decía muy claramente, me lo voy a poner, en números, aquí sabíamos de antemano la cantidad de números, aunque no directamente el número, o sea, no lo sabíamos, pero lo podíamos pedir y entonces es como si lo supiéramos porque lo pedimos en una variable que se llama n. Acá nos hacen la aclaración de que no sabe el usuario cuántos números va a sumar y esa es una situación muy común. Creo que es más común a que sepamos cuántos números se van a sumar. Regularmente, cuando tenemos que sumar números, no preguntamos cuántos, tomamos los que hay que sumar y si acaso los contamos para un promedio o para alguna otra cuestión. Esto siempre me recuerda, hay muchas situaciones donde se presenta esto que está planteado aquí, pero a mí siempre me recuerda, por ejemplo, cuando vamos al supermercado o a, digo al supermercado porque es donde generalmente compramos más, o sea, más cantidad de cosas en cualquier lugar, pues, compramos cosas. Pero ahí, cuando nosotros andamos en el carrito, bueno, no sé si a ustedes les haya tocado, y andamos con el carrito y luego vamos a la caja a pagar, pues normalmente no sabemos cuántos productos llevamos. Se imaginan que el cajero o la cajera me preguntaran, oiga, ¿cuántos productos lleva? Y que yo los tenga que contar. Sería muy molesto, ¿no? Para el cajero, para el cliente. Entonces, generalmente, el hecho de hacer la cuenta en el súper o algo similar, pues es un ciclo, realmente lo que hacemos es un ciclo de tomar un precio e irlo sumando. Pero, ¿en qué momento termina esa repetición? No es como en el anterior que sabemos de antemano o podemos preguntar cuántas veces. Aquí la situación es que no sabemos, ni siquiera el usuario sabe cuántas. Por eso pongo siempre el ejemplo del súper, porque a no ser que por alguna razón muy particular yo tenga que contar los productos, generalmente no los contamos. Vamos y pagamos y si son poquitos o son muchos, pues el cajero, cajera, se da cuenta en un momento dado pues que ya no hay que cobrar y es cuando presiona por ahí una tecla para totalizar. Entonces es una situación similar, no sabemos cuánto, no le podemos preguntar al usuario cuántos números va a sumar. Entonces para eso no podemos usar un ciclo for, porque el for me indica un valor inicial y un valor final. Y para eso existen otro tipo de ciclos, los llamados ciclos condicionales. Voy a poner aquí en las notas, por ahí ustedes tienen este archivo. Dice, en la solución de problemas existen muchas situaciones en las que es necesario repetir. Bueno, esto es en general los ciclos. Pero luego ya viene el ciclo condicional que se llama mientras. Hay dos tipos de ciclos condicionales, el mientras y el repetir. El primero que ya vimos es el para o el for. Se llama contado. Contado porque sabemos cuántas veces lo va a hacer. Se llaman estos ciclos condicionales porque no es en base a una cantidad de veces, sino a una condición. Se establece una expresión lógica y con esa expresión lógica se decide si se sigue repitiendo o no el ciclo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos estructuras repetitivas condicionales? ¿En qué lugar está la condición? En el ciclo mientras, la condición está al inicio y en el otro ciclo, en el repetir, la condición está al final. Entonces, bueno, vamos a ver, empezar con el ciclo mientras. Creo que es más claro si lo vemos en el diagrama. Esto los invito a que lo lean con más calma. Ahorita nada más voy a comentar esas dos situaciones que está mencionando ahí. Pero el ciclo se llama con condición al inicio porque cuando entra al ciclo, lo primero que hace es evaluar una condición. Si la condición es verdadera, hace el proceso o los pasos que se van a repetir. Y se regresa a otra vez a evaluar la expresión.
Y se llama mientras porque mientras es verdadero, sigue haciendo el proceso. Mientras. ¿Cuándo se sale del proceso? Cuando es falso. Entonces, lo que está diciendo en esta parte, lo voy a comentar acá en el diagrama, como lo primero que hace es evaluar la expresión, puede ser que desde el principio la expresión sea falsa. Y si es falsa, nunca va a entrar al ciclo. Si llega al ciclo y evalúa la expresión, una expresión lógica que me va a dar un verdadero o un falso, si la expresión de entrada es falsa, nunca va a repetir el proceso, o sea, no entra al ciclo. Eso no es necesariamente un error. Puede ser que nuestro diseño en algunas situaciones pues no tenga que hacer nada. La otra situación que menciona el inciso B, esa sí hay que tener cuidado. Y es cuando entra al ciclo y la expresión nunca se vuelve falsa. Si entra al ciclo, porque fue verdadera, hace el proceso, se regresa, evalúa otra vez si es verdadera, vuelve a hacer el proceso, regresa a evaluar. Si nunca llega a ser falsa, entonces se va a ciclar, porque nunca se va a salir. Y ahí se va a quedar el algoritmo por toda la vida, por toda la eternidad. Eso sí hay que evitarlo, porque eso se le llama un ciclo infinito. Ahí luego, por ahí nos vamos a dar cuenta de algunas, en algún ejemplo lo podemos hacer. Así es como se expresa en diagrama de flujo, en Flowgori, en nuestro caso. Aquí en diagrama NS y en el pseudocódigo es con la palabra reservada mientras. Se pone la condición y luego hacer el proceso. Bueno, entonces vamos a analizar nuestro problema. No podemos pedir la cantidad de números porque ni el usuario la conoce. Entonces, lo único que vamos a pedir son el valor, que bueno, voy a poner la X para que se parezca a este que está acá, ¿verdad? Este, aquí pedimos la N y la X, pero en nuestro caso, pues no podemos pedir la N. Pues nada más sería la X y la salida sería la suma y el promedio. ¿Sí? Entonces sería, claro que la X la vamos a pedir muchas veces. El ciclo, lo que va a repetir es pedir el valor de X y luego irlo sumando. Suma y promedio. Ahora, lo interesante, pues, ya ven que no me gusta usar la palabra difícil, mejor le ponemos interesante. Lo interesante de la estructura está en la condición. Esa es la que nosotros debemos pensar qué condición nos conviene para que entre cuando sea necesario y salga cuando ya queramos que rompa el ciclo. Ese es lo interesante, la condición. Bien, entonces vamos a hacerlo en Flowgrid. Esas tres variables que estoy poniendo como entrada y salida, pues son de tipo real. Vamos a declararlas como tipo real. La X, la suma y el promedio. De tipo real. Y claro que la X la vamos a pedir dentro del ciclo. La suma es un acumulador, va a empezar en cero antes del ciclo. Y el promedio es saliendo del ciclo, ya podemos calcular. Buenos días. Vamos a necesitar una variable que vaya contando. Ya ven que en el ciclo for teníamos la variable de control, la i, y esa nos servía para ir contando. Y también como habíamos pedido la n, pues sabíamos cuántos números iban a ser. Aquí como no lo sabemos, es necesario usar un contador. Vamos a necesitar un contador y un acumulador. El acumulador es la suma. ¿Cuál es la diferencia entre el acumulador y el contador? Los dos acumulan, pero el acumulador acumula una variable, va a acumular la X. Y el contador acumula una constante, que en este caso es un 1, porque vamos a contar cada vez que el usuario me dio un número, vamos a incrementar en 1 el contador, para saber cuántos números me dio, si lo necesito para el promedio. Bien, entonces vamos a declarar aquí una variable de tipo entero, que sería la n, no porque la vayamos a pedir, no es un dato de entrada. Y empezamos, decimos, una asignación. La suma tiene que empezar en cero. La suma va a ir acumulando los valores de X. Y la N también va a empezar en cero antes de que entre el ciclo.
antes de que entre el ciclo. Y este es un contador. Bueno, vamos a ponerle por aquí suma. Suma es un acumulador. Pues, bueno, es un acumulador. Y en este caso acumula la variable x. Variable x, ¿sí? Y n es un contador. Es, o sea, la idea es la misma, la idea es la misma. Los dos incrementan a sí mismo, pero es un poco diferente en lo que incrementan. N es un contador. El contador acumula una constante y el acumulador acumula una variable. Entonces, esto pues ya nos permite ahora empezar con el ciclo. Vamos a poner el ciclo. Tenemos aquí 3 ciclos. Ya vimos el para. Claro, lo vimos con ejercicios adecuados para el para, valga la redundancia. Y ahorita vamos a empezar con el mientras. El mientras y el hacer son los ciclos condicionales. El mientras es con condición al inicio, el hacer es con condición al final. Bueno, entonces ponemos aquí en esta parte se pone la condición. Y luego, ¿qué es lo que voy a repetir? Pedir el número y sumarlo. Esas son las acciones que voy a repetir. Entonces, yo aquí voy a poner una salida que diga valor, número, y voy a indicar, quiero que el usuario vea valor 1, valor 2, valor 3. En el otro estaba muy directo porque era la variable i. Pero aquí, pues, nosotros estamos controlándolo con la variable n. Es un contador, la i es un contador, pero es un contador interno del ciclo. Y la n es un contador que nosotros tenemos que controlar totalmente. Entonces, aquí le voy a poner valor n. Se supone que si, como les decía, lo interesante es la condición. Se supone que si entró al ciclo es porque esto es verdadero y la n ya debería incrementar en 1. N es igual a n más 1. ¿Sí? Entonces, la n vale 0. Cuando entra al ciclo, lo primero que hace es contar el número que va a pedir. Entonces, aquí vamos a pedir el valor de la x. ¿Sí? Y ese valor de la x lo vamos a sumar a la variable suma. Suma es igual a suma, por eso suma empezó en 0, más x. Esto es lo que va a estar repitiendo. Cuenta el número, lo pide, lo suma. Pero ¿cómo va a estar la condición? ¿Qué condición voy a poner para que decidir cuándo terminar? Sobre todo cuándo terminar. Bueno, lo vamos a intentar primero de una manera un poquito, pues así como no tan, tal vez no tan práctica. Vamos a preguntarle directamente al usuario si quiere sumar otro número. El hecho de que no sepa cuántos números son, pues no, eso no lo exime de que sepa cuándo va a terminar. O sea, no puede estar ahí toda la vida dando números, ¿verdad? Él en algún momento va a decir, ya, es el último número. Entonces, por esa razón, voy a declarar una variable y bueno, la voy a agregar aquí. Se va a llamar otro número, así se va a llamar la variable. Entonces, va a ser de tipo cadena. Debería ser de tipo, o podría ser de tipo carácter, porque le voy a preguntar pero un sí o un no. Pero como floatGrain no tiene tipo carácter, lo vamos a manejar como tipo cadena. Vamos a declarar esa variable, una variable que se llame otro número de tipo cadena.
pero le voy a pedir al usuario que me diga una S de sí o una N de no. Y aquí le voy a preguntar una salida. ¿Desea iniciar el proceso? O bueno, sí, algo así. Por eso les digo, no va a ser así como muy práctico. Y le voy a pedir aquí, ahorita vamos a ver por qué yo le puse como nombre otro número. Bueno, le voy a decir aquí, le voy a ayudar con la respuesta, que me diga una S o una N. Y entonces yo ya puedo establecer aquí una condición. Mientras el usuario me diga que sí, yo le voy a seguir. Cuando me diga que no, me voy a salir. Entonces, la condición aquí va a ser, mientras otro número sea igual a una S, si esto es verdadero, pues yo aquí le digo, desea iniciar el proceso, es como en la caja si me preguntaran, ¿ya le cobro? Sí, a veces así pasa, ¿no? Que ya le puedo, empiezo a cobrar, es una pregunta de ese tipo. Le digo que sí, aunque la respuesta o la entrada del dato no la da el cliente, la da el cajero. Otro número sí. Entonces, si esto es verdadero, cuenta un número, lo pide, lo suma, y acá, si así lo dejara, fíjense, si así lo dejara, vamos a ver qué sucede. Si cuando me diga que no, es cuando se debería de salir del ciclo, ya no me debe pedir. Entonces, es cuando ya se sale del ciclo y ya puedo calcular el promedio. Pero, recordando el ejercicio anterior, ¿qué tal si el usuario no me dio ningún número y la n se quedó en cero? Vamos a preguntar aquí si la n es igual a cero. Si la n es igual a cero, pues no voy a calcular el promedio. Le voy a asignar un cero. Y si la n no fue cero, entonces vamos a calcular el promedio. El promedio sería la suma entre la n, ¿verdad? Eso ya es cuando salió del ciclo. ¿Cuándo salió? Cuando esto sea falso. Y ya podemos darle salida a las respuestas de lo que nos pide el usuario. Suma y la suma. A ver si llego. Sí, sí me comentaron. Y luego, sería promedio igual promedio. No le he puesto nombre a esto. FA 0, pasen 30. Se va a llamar suma n números mientras. No, no es n, es suma número mientras nada más. La n no la conocemos, la estamos construyendo. Bien. Vamos a ejecutar esto. A ver qué. ¿Falta qué? ¿De dónde? Ah, ok. Es que le puse promedio igual a cero ahí, ¿verdad? Es acá. Gracias. Cero. Vamos a ver cómo funciona eso. Voy a mostrar aquí las variables y luego le decimos. Dice por ahí el algoritmo, desea iniciar el proceso. ¿Qué pasa? Bueno, a mí sí me ha pasado. Cuando van a pagar y luego se dan cuenta que no traen la cartera. ¿Les ha pasado? No traen con qué pagar. Y luego ya estoy ahí en la fila y pues, ¿qué le voy a decir al cajero o a la cajera? No, pues no.
aunque traiga el carrito lleno, pero pues no traigo para pagar. Entonces aquí no vamos a esperar que siempre me van a decir que sí, me pueden decir que no. Entonces aquí, sí, ¿qué pasa si yo le digo que no? La X está sin inicializar, la suma ya empezó en cero, la N también, por medio no lo hemos calculado, otro número, le voy a decir que no. Y si le digo que no, entonces ya me da una respuesta porque la condición, vean cómo otro número dice que no. Vino aquí, yo le dije que no, esto fue falso y no entró al ciclo, no entró ni una sola vez al ciclo. Eso no está mal, ¿verdad? En nuestro caso es válido que el usuario diga, no, pues ejecuté, pero no quiero promediar nada. Vamos a ver qué sucede, por eso se fue por acá. ¿Qué sucede si yo le digo que sí? Le digo, sí, está bien, si quiero empezar. Me va a pedir un número, vean cuánto vale la N, me va a pedir un número. Bueno, está haciendo esto. Y le digo, pues el 5. Y luego lo va a sumar, suma ya vale 5. Y me dice, ahora dame el número 2, el valor 2, el 48. Y el 37, o el 36. Y ven cómo me va haciendo la suma, la N va incrementándose. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo me salgo? Esto está ciclado. ¿Por qué está ciclado? Porque la condición fue verdadera y no hay nada dentro del proceso que la haga cambiar a falsa. Tenemos que hacer que cambie a falso cuando ya no se requiera ejecutar el proceso. Entonces, ¿qué nos falta aquí? ¿Qué falta? ¿No te entendí? Un if, pero ¿qué diría el if? O sea, lo que nos falta es algo que haga falsa la condición y se pueda salir del ciclo, pero no a la fuerza, sino de manera controlada, de manera que cuando ya no vaya a ejecutar el proceso es porque sí se tiene que salir. ¿Cómo le hicimos para que entrara al ciclo? Pues preguntamos en una variable y esta se llama otro número porque esta pregunta la tengo que seguir haciendo aquí. O sea, una vez que conté el número y lo pedí y lo sumé, tengo que preguntar si continúa con otro número. Por eso les dije ahorita que iba a ser un poco, pues no práctica. Así como lo dejamos, no funciona porque nunca se va a terminar. Está ciclado. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí una salida que diga otro número, otro valor, y también que me diga un sí o un no. Así, ¿verdad? Y entonces aquí le pedimos, por eso se llama otro número, la variable, otro valor. Entonces aquí una entrada que diga otro. Es que como lo teníamos, otro número se quedó con sí y nunca cambió. Entonces la condición siempre fue verdadera. Ok, ya tenemos. ¿Y por qué digo que esto no es muy práctico? Pues porque me va a estar preguntando y preguntando, ¿no? O sea, desde iniciar el proceso le digo que sí. Y luego un valor, el 5. Y luego me pregunta otro valor, y yo le digo sí o no. Le digo sí, el 18. La suma ya va en 23, la n ya va en 2. Y la variable otro número, pues dice que sí. Le digo otro número, sí. Y vamos a ponerle un 1. ¿Sí? Entonces la suma ya va en 24, la x, el último valor. Ven cómo la x va perdiendo el valor anterior. Se queda nada más el último. Suma ya va en 24, la n va en 3. ¿Y cómo le hago para salirme? Pues le digo, no, ya no quiero otro número. Y se sale porque ya es falsa la condición y me calcula la suma y el promedio. ¿Qué es lo que no está muy bien de esta forma de resolverlo? Es como si en el ejemplo que les puse, es como si el cajero, yo llevara ahí el carrito lleno porque fue quincena y
me la voy a terminar. Entonces, es como si me dijera, ahí va la mayonesa, y luego ya la suma, y que me preguntara, ¿trae otra cosa? Le digo, sí, ahí va la leche. ¿Trae otra cosa? Sí, ¿se imaginan? Eso sería bastante incómodo, ¿no? Para los dos. Así es que esta sí es una forma de hacerlo, pero pues debe existir algo más práctico, ¿no? Pues no es que esté mal, pero como que no es muy adecuado. Vamos a cambiar, pues, vamos a hacer otro algoritmo. A ver, entonces voy a empezar uno nuevo, ¿eh? Pero voy a dejar este como referencia y luego vamos a hacer uno nuevo. Voy a abrir otra instancia de Flowbody y vamos a, para esta segunda versión, no quiero estarle preguntando al usuario, sino interpretar el dato que me da y bajo ciertas circunstancias terminar el ciclo. Bueno, entonces, ¿cómo sería, cómo estaría bien romper el ciclo en lugar de preguntarle sí o no, sí o no? ¿Cómo estaría bien? Vamos a considerar que los valores a sumar y a promediar son puros valores positivos. Vamos a tomar ese. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que para esta otra versión, voy a poner, para la segunda versión no voy a pedir la variable otro número. Esta no la voy a pedir porque resulta bastante molesto estarle preguntando cada vez. Y vamos a considerar que considerar solo valores positivos. ¿Cómo creen que le haga el cajero o la cajera cuando eh, casi siempre se da cuenta por sí mismo que ya no traigo, pues el carrito ya está vacío? A veces sí hay confusiones y pregunta, ¿verdad? ¿Ya es todo? Porque luego a veces el que va atrás empieza a poner los productos, el cajero no se da cuenta y nos empieza a cobrar lo del otro cliente, ¿no? Lo que viene atrás. Entonces sí pregunta a veces, ya es todo, pero debe ser algo diferente para terminar el proceso, ¿no? A lo mejor una tecla que diga total o no sé, algo. Tiene que ser algo diferente. Entonces, nosotros vamos a buscar algo similar. ¿Cómo podríamos indicarle al usuario? Claro, eso lo tiene que saber el usuario, para decirle, cuando quieras terminar, dame un valor. ¿Con qué podría terminar si yo voy a considerar puros valores positivos? Con un valor negativo o bien con un cero. O sea, un cero. Ayer estaba leyendo de unas personas que fueron creo que a un Walmart, no sé de dónde, y que vieron en un botadero muchos disfraces de personajes así conocidos y decía 0 pesos la etiqueta. Llenaron dos carritos, sí, sí, no sé si lo viste. Llenaron dos carritos y la cajera no se dejó. La cajera dijo, no, no, es que algo hicieron y no se dejó. Pero bueno, o sea, es muy raro, te pueden dar un descuento del 70%, o es muy raro que un producto valga cero, a no ser que sea regalo y ellos tienen que hacer algo ahí, ¿verdad? Entonces, el valor de un negativo sí está bien, pero creo que el cero es más adecuado porque, pues, el cero es un valor muy práctico, ¿no? Entonces, vamos a hacer que nuestra suma se repita mientras el valor que me da el usuario, o sea, la X, sea mayor que cero. Cuando detectemos que es cero o menor, entonces terminamos el ciclo. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito diferente. Bien, entonces vamos a declarar la variable. Son más o menos las mismas. Eh, bueno, la n es entera. La n la requiero por el promedio y también para irle mostrando al usuario el consecutivo del valor que le estoy pidiendo. Entero. Y luego, como reales, la X, la suma y el promedio.
como real. Y luego, pues vamos a hacer algo similar. El primer valor, fíjense, como la condición es al inicio, el primer valor lo debemos pedir antes de que entre al ciclo, el primer valor, para poder comparar si es mayor o no que cero. Así es que vamos a poner aquí una salida que diga primer valor. Los demás valores van a estar dentro del ciclo. Y le vamos a decir aquí la X. Me faltó inicializar las variables. Aquí sería la suma igual a 0 y la n también es igual a 0. Y luego ya vamos a poner el ciclo. Un mientras. Y la condición sería mientras el x sea mayor que 0. ¿Sí? Mientras x sea mayor que 0, vamos a hacer lo que está dentro del ciclo. Ahora, se supone, si el usuario me da un 0 aquí, o un negativo, esta condición va a ser falsa y se va a salir. Y está bien, la suma va a quedar en 0 y la n va a quedar en 0. Pero ¿qué tal si me da un valor, por ejemplo, un 7? Me dio un 7 aquí. ¿7 es mayor que 0? Sí. Antes de pedir el siguiente número, tengo que sumar ese 7. Por eso cambia un poquito el orden de las asignaciones. Cuando entra, lo primero que tiene que hacer es sumar el valor porque ya fue mayor que 0. Entonces aquí le diríamos una asignación. Suma es igual a suma más x. Y tiene que contar el número, ¿sí? N es igual a n más 1. ¿Por qué tenemos que hacer primero esto? Porque de entrada el número fue mayor que 0 y ya lo tenemos que sumar y lo tenemos que contar. Cada uno que sume lo tengo que contar, o viceversa. Si lo cuento es porque lo voy a sumar. Bien. Y luego vamos a pedir aquí el siguiente número. Que diríamos valor, y quiero que diga valor 2, valor 3, valor. Entonces le voy a concatenar la n y voy a pedir el siguiente valor de x. Aquí sí importa el orden en que se están haciendo las operaciones. Pedimos el valor de x, verificamos si es mayor que 0, es el primer valor. Si es mayor que 0, lo tenemos que sumar y contar y después pedir el siguiente valor. Este valor, si es un 0, esto va a ser falso y se va a salir, o si es negativo. Si es positivo, lo va a sumar y lo va a contar y va a pedir otro. Si es positivo, es verdadero, lo va a sumar, lo va a contar y va a pedir otro. Y cuando salimos de aquí, entonces ya sabemos si pudo haber sido que desde el principio, desde el primer valor, la x fuera un 0 o un negativo, y esto es falso y nunca entró al ciclo. Por lo tanto, la n y la suma se quedaron en 0. Bueno, entonces vamos a considerar esa situación. Si n es igual a 0, entonces promedio es igual a 0. Promedio es igual a 0. Y si no, pues el promedio va a ser la suma entre la n. Este va a ser, bueno, se va a llamar casi igual, mientras 2.
Bien, entonces aquí va a ser más fluido porque el usuario me va a dar un número, si es positivo lo voy a sumar, si no es positivo me voy a salir. Claro, hay que decirle al usuario, inclusive, pues hay que avisárselo aquí y le decimos 0 para terminar, para que sepa cuándo va a terminar. Y o bueno, tal vez aquí sería más claro para no iniciar. Y acá le vamos a decir valor y le vamos a poner 0 para terminar. Porque dentro del ciclo va a pedir del segundo en adelante. Vamos a ver si es cierto cómo funciona esto. Voy a poner ahí algunos valores fáciles para poder promediar. Si le doy 0, no va a entrar al ciclo y se va a salir. ¿Dónde quedó? Ándale ese. Es que no le di no le di la salida. Acá sí está todo bien, pero pues el usuario no vio nada. Es que yo como usuario dije, ¿qué pasó? Es que no puse la salida. Sería. Recuerden que el usuario solo ve la interfaz, entrada-salida. Entonces, suma igual suma. Esto es como una calculadora que cuando le doy el igual se apague, ¿verdad? O sea, no me da resultado. Y acá, bueno, esta es la suma. Y vamos a agregar el promedio. Promedio. Ahora sí, vamos a ejecutar. Con el 0 no entra al ciclo y ya todo me da el 0. Vamos a ejecutarlo ahora pues voy a sumar, por ejemplo, el 4. Entró al ciclo, la X, bueno, vale 4. La suma vale 4 porque fue 0 más 4. La N vale 1 porque es 0 más 1. Y, bueno, voy a dar otro valor, el 8. Ya hizo todo, o sea, lo hace muy rápido. La N ya vale 2, la X fue 8, se perdió el 4, pero pues ya lo sumó. Creo que aquí está un poco mal, ¿no? Porque se supone que me debe pedir el tercer valor, no el segundo. Está como desfasado, ¿no? Este es el primer valor y luego aquí debería ser, bueno, también este uno como que está mejor que esté de este lado. Aquí debería decir valor 1, valor 2. Aquí ya me debería decir el 3. Aquí debería ser el 2 y el 3. Bueno, entonces vamos a hacer ese ajuste. Aquí debe ser valor, pero n más 1. Si la n vale 1, es que ya voy a pedir el segundo valor. Si la n vale 2, ya voy a pedir el tercero. Y le voy a concatenar, ¿sí? Para que aparezca un poquito más claro. Que diga valor 1, 0 para terminar. Bueno, no va a aparecer valor 1, debe aparecer desde el valor 2, porque el primero se pidió antes del ciclo. El primero se pidió acá afuera. A ver, vamos a probar. Y decimos, ahí se quedó. Primer valor, vamos a sumar un 7. Ahora sí, me dice valor 2, ¿va? Es el segundo. Y la n vale 1, la x vale 7, la suma vale 7, y le digo un 5. Entonces, la n ya vale 2, ya la incrementó. La suma ya vale el 7 que tenía más 5 son 12.
La X siempre va a conservar solo el último valor, se pierden los anteriores. Pásale, buenos días. Y bueno, ¿cuántos llevamos? 12. Voy a ponerle un 8 para que sume 20, ¿sí? Y aquí le voy a dar un 0 para que termine. La n quedó en 3, 0 para que termine. Y ya, me dice, la suma es 20 y el promedio es 20 entre 3, que son 6.66. Esto me parece que es mucho más amigable que la primera versión. ¿Sí? Bien, entonces, pues creo que ya no va a haber tiempo de hacerlo en Java ni en PCI. Ya será otro día. Muy bien, entonces, pues ahí le vamos a dejar.